Para quienes no están muy familiarizados con los registros psicofisiológicos, el biofeedback, etcétera, voy a mencionar muy rápidamente de qué se trata estos registros psicofisiológicos para proceder entonces a un programa particular de entrenamiento de alto rendimiento basado en procedimientos psicofisiológicos. Esto es un tema bastante novedoso. Bueno, realmente no es novedoso. Lo que pasa es que por algunas razones que desconocemos, pues se le restó importancia en mucho tiempo a la psicofisiología dentro de los programas de psicología en nuestra región, en América Latina. La corriente del psicoanálisis es muy fuerte en países como España y Argentina, países que tienen una fuerte influencia paradigmática en la región. Hay otros países como México, donde también es muy fuerte el psicoanálisis, entre otros países, y pues realmente es lamentable que se le haya restado importancia a ramas, digamos, un poco más que cuentan con un soporte más objetivo, como es la psicofisiología. Y es objetivo porque el comportamiento definitivamente se manifiesta y depende única y exclusivamente del funcionamiento del cerebro. Y el cerebro tampoco está desligado del cuerpo, es decir, la mente es inherente al sistema biológico, orgánico de las personas, y tiene unas manifestaciones bastante particulares en los procesos fisiológicos. De manera que en un registro fisiológico tenemos la posibilidad de registrar mediante sensores específicos frecuencia respiratoria, ritmo cardíaco, tono muscular, impulsos eléctricos procedentes de los músculos, ¿sí?, como respuesta a la tensión o a la relajación, respuesta galvánica de la piel, que es donde vamos a hacer énfasis en esta oportunidad, la temperatura de la piel, como habíamos mencionado en ponencias anteriores, responde frente a manifestaciones de estrés y de relajación de diferente manera, ¿sí? Cuando estamos concentrados, el flujo sanguíneo se concentra principalmente en la corteza cerebral y de alguna manera disminuye en las extremidades, ¿sí?, que es donde, en este caso, en los estudios de registro psicofisiológico, se está tomando este tipo de proceso fisiológico. Ahí lo vemos en la imagen, que en el dedo tiene el sensor correspondiente a la temperatura. Entonces, cuando la persona se relaja, por el contrario, el flujo sanguíneo se generaliza por todo el sistema, por todo el organismo, e irriga más ampliamente las extremidades, lo cual hace que se eleve la temperatura en las extremidades, ¿sí? Pero no necesariamente esto ocurre siempre, ¿sí? Hay un estado de alto rendimiento debería permitir un procesamiento cognitivo sin estrés, sin tensión, de manera que lo que se busca en un estado de máximo rendimiento es la mínima fluctuación fisiológica o por lo menos una estabilidad fisiológica relacionado con estados de relajación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos nuevos en un puesto de trabajo, realmente no se le puede pedir al empleado un máximo de rendimiento, porque se está adaptando al contexto, a las actividades, a sus funciones. Pero una persona, digamos un deportista que realiza una actividad específica durante mucho tiempo, va poniendo en marcha el fenómeno de la plasticidad cerebral, se va adaptando a esa actividad, lo va haciendo cada vez mejor, se va apropiando de esta actividad, va adquiriendo destreza y cada vez lo va a hacer mucho mejor con menor esfuerzo, una reducción de sus recursos fisiológicos. Es lo que nosotros llamamos
eficiencia cognitiva, en el caso de la investigación que les expuse el día de ayer. De modo que no necesariamente el aumento de la temperatura es inversamente proporcional al procesamiento cognitivo. ¿Sí? O sea, uno puede estar muy concentrado, muy atento, pero al mismo tiempo tener un aumento de la temperatura periférica fruto de un estado de relajación. Entonces, eso es lo que vamos a tratar, pero no necesariamente, por supuesto que se puede realizar con biofeedback de temperatura, así como se puede trabajar también con cualquier tipo de modalidad de biorretroalimentación. Se puede trabajar, por ejemplo, ya vimos con el estudio particular de la valoración psicofisiológica del estrés de Sebastián Segura en su ponencia el día de ayer, que en una base de datos importante, en un grupo importante de sujetos a los que se les practicó registros multimodales a nivel fisiológico, evidenciaron que la tasa cardíaca, el ritmo cardíaco, era el más afectado ante estados de estrés. Sin embargo, pues como les decía anteriormente, cualquiera de estas modalidades fisiológicas pueden usarse para ofrecer entrenamiento psicofisiológico. La respuesta galvánica de la piel, entonces, se trata de básicamente dos sensores que captan, digamos, es una microcorriente eléctrica que es enviada de un sensor a otro. Entonces, pues la velocidad de la electricidad depende del medio en el que se desplace, ¿sí? Entonces, obviamente cuando hay mayor sudoración en la piel, hay mayor humedad y por lo tanto el paso de la corriente ofrece menos este medio, el húmedo, ofrece menos resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esto porque obviamente hay mayor densidad en la conformación de las moléculas en ambientes líquidos que en ambientes gaseosos, como es el oxígeno, o la piel en este caso cuando está seca. Entonces, cuando la piel está seca, se demora más el paso de la corriente a lo largo de los átomos de la piel y por lo tanto, bueno, y esto queda registrado como, o puede ser interpretado como un estado de mayor relajación. Recuerden que la sudoración está controlada por el sistema autónomo y por lo tanto pues no tenemos autonomía o control sobre ese proceso fisiológico. Es una respuesta auténtica a nuestro estado emocional y por eso decimos que la respuesta galvánica de la piel puede ser probablemente la respuesta más auténtica que tenemos los seres humanos ante un estímulo, de modo que probablemente a todos se les ha puesto la piel de gallina, como normalmente decimos. Bueno, pero es muy difícil, digamos, en una organización saber si lo que uno le está diciendo a un compañero tiene un impacto emocional significativo para él, porque nosotros no vamos a estar pendientes de la piel del compañero. Y si estamos viéndolo, pues realmente se necesita un impacto emocional muy tremendo para que se le ponga la piel de gallina. De modo que son aspectos, estímulos que pasan completamente desapercibidos a la percepción de las otras personas. Si pudiéramos comunicarnos de manera psicofisiológica, no necesitaríamos ni siquiera el lenguaje. Nosotros simplemente con mostrar una imagen, un sonido, presentar un trabajo o cualquier cosa, nosotros podríamos valorar de manera real, de manera verídica, si la persona le gustó o no, simplemente con tener acceso a sus datos fisiológicos. Obviamente las palabras son necesarias para poder nosotros procesar todos los detalles, ¿sí? de esta información. Bueno, los dispositivos entonces de registro psicofisiológico y biorretroalimentación nos permiten comprender, acercarnos un poco más a esas respuestas emocionales de las personas, ¿sí? Sobre todo si se llevan a cabo de manera grupal. Por lo tanto, y no creo encontrar
digamos, una mejor respuesta o conceptualizar mejor lo que es la inteligencia emocional, si no es a través de este tipo de dispositivos que nos permiten acceder a esa información que de otro modo es prácticamente incomprensible y es demasiado ambigua. Por lo tanto, pues cuando me hablan de mindfulness, de coaching, de programación neurolingüística, pues pienso en profesionales de la motivación, y que realmente están causando un aumento significativo en la motivación del personal de una organización. Pero en mi concepto particular, muy respeto profundamente a todos estos profesionales, son grandes estudiosos pues de aspectos de psicología, entre otras cosas, pero realmente no les están enseñando a las personas a autorregularse. Me resulta difícil lograr un aprendizaje sin contrastarlo con la realidad, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que pretendemos con la biorretroalimentación y de incorporar o de promover este tipo de tecnología en el coaching, en el mindfulness, en la programación neurolingüística, etcétera, que logren contrastar los estímulos que ellos ofrecen con las respuestas emocionales y las personas puedan establecer ese tipo de asociaciones. Bien. Entonces hay muchas otras variedades de modalidades fisiológicas que podemos monitorear y que tienen una manifestación lógica con respecto a las emociones, a los pensamientos, a las sensaciones, etcétera, pero en esta oportunidad nos vamos a concentrar en la respuesta galvánica de la piel. Hemos desarrollado un taller al que hemos llamado Mentalidad de Campeones, donde precisamente realizamos unas prácticas muy interesantes donde sometemos a los participantes a diferentes tipos de estímulos mientras están conectados a estos dispositivos de biorretroalimentación de respuesta galvánica de la piel, para que logren identificar emociones particulares y estados de conciencia tanto en ellos como en otras personas, y logren de alguna manera captar esas manifestaciones en la práctica, en el tiempo, sin la necesidad de estos dispositivos. Ahí estamos trabajando precisamente en ejercitar el procesamiento de esa información emocional al que nosotros le llamamos inteligencia emocional. Bueno, ahora es importante también que comprendan ustedes este tipo de conceptos que se han promocionado a nivel corporativo y que las empresas ya identifican con esos nombres y no con otros. A la empresa no le interesa saber absolutamente nada de la neurociencia aplicada a las organizaciones. No están interesados en aspectos científicos, sino en conceptos populares en ese medio, como es, por ejemplo, el neuromarketing, el neuromanagement, el neuro de todo. Entonces, vamos a ver qué es realmente el neuromanagement y cómo se articula lo que les voy a decir con este concepto. Entonces, de acuerdo al doctor Néstor Braidot, lo respetamos muchísimo, es un profesional que ha trabajado muchísimo en estos conceptos, dice lo siguiente: el neuromanagement es la aplicación de la neurociencia a la gestión empresarial. Es la disciplina que explora los mecanismos intelectuales y emocionales vinculados con la dirección y gestión de las organizaciones a través de la aplicación de nuevos conocimientos generados en el ámbito de las neurociencias. El neuromanagement se centra en conocer los procesos neurofisiológicos implicados en la toma de decisiones, en el desarrollo de las inteligencias múltiples, tanto en personas como en las organizaciones, en potenciarlos en los empresarios la capacidad de visión de negocios y en el desarrollo de competencias de los distintos profesionales para comprender y entender a cada persona con la que se relaciona, bien sea empleado o cliente.
no propone soluciones generales para todos, sino una solución específica para cada situación, ya que lo que nos sirve hoy, mañana queda obsoleto. Ahora quisiera citar la introducción que hicimos al taller de mentalidad de campeones para introducirlos en lo que es el máximo rendimiento o a lo que nos referimos con el alto o máximo rendimiento. Entonces, ¿qué tiene en común un partido profesional de tenis, una jornada en el mercado de valores y un operativo relámpago de las fuerzas militares especiales? De acuerdo al reconocido científico y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, el doctor Rodolfo Ginás, quien es reconocido además por ser una de las personas que más sabe actualmente sobre el cerebro humano, las tres acciones anteriores requieren que la predicción y la ejecución sean rápidas. Indudablemente se requiere mucho más que voluntad para alcanzar un nivel de alto rendimiento físico y mental para desempeñar de manera competitiva un oficio de considerable exigencia mental. Practicar un deporte, lograr un objetivo que parece inalcanzable y en términos generales para ganar. Además de actitud, se requiere conocimiento, entrenamiento y disciplina solo para desarrollar las destrezas competitivas básicas. Actualmente hemos alcanzado un grado inimaginable en décadas pasadas de desarrollo tecnológico y científico que incluso llega a permitirnos literalmente echar un vistazo a las funciones fisiológicas que dan cuenta de cómo actuamos. De hecho, hoy en día contamos con dispositivos que nos muestran en un ordenador nuestras propias reacciones biológicas ante pensamientos y emociones, facilitándonos la comprensión sobre cómo nos desenvolvemos en el medio ante diferentes situaciones. Comúnmente la mayoría de estas respuestas son exageradas, incontrolables y desordenadas, obviamente cuando ni siquiera las conocemos, manifestándose frecuentemente en frustración, estrés y ansiedad, desperdicio de energía, dificultad para alcanzar una meta y en el peor de los casos desencadenan pérdidas y eventualmente el fracaso en la consecución de una meta. Fíjense entonces que apunta todo el desconocimiento, nos lleva a una cantidad o producen una cantidad de efectos que nos llevan a no ser muy competitivos en un sitio de trabajo en particular. De manera que trabajando sobre eso, perfectamente estamos haciendo lo que se llama comúnmente o que ya conocen en el ámbito corporativo como neuromanagement. Como ustedes saben, y como muchos neurocientíficos lo han determinado, la toma de decisiones, por ejemplo, tiene una fuerte relación con las estructuras subcorticales encargadas del control o el procesamiento de la información emocional. Ustedes seguramente han intuido que la mayoría de decisiones que se toman son primeramente emocionales y después racionales. Y no estoy hablando solamente en las bajas esferas de la sociedad, sino a nivel político, a nivel económico, ¿sí? Un corredor, un agente bursátil, por ejemplo, en la bolsa puede ser un poco más arriesgado en momentos en que se siente con más energía, en que está mejor anímicamente, que está motivado, en momentos en que realmente no lo está. Esto es interesante, decía en el libro The Symphony in the Brain de Jim Robbins, un reconocido periodista del New York Times, escribía, un periodista del New York Times escribió a finales de los años 60, no sé si sería él, un artículo sobre uno de los pioneros de la neurorretroalimentación que decía textualmente, aunque la exploración del sistema autónomo aún está en su infancia, la visión que esto abre es asombrosa. Los niños del futuro podrán mirar hacia atrás y vernos como un poco más que hombres neandertales, criaturas crudas que éramos incapaces de controlar nuestras emociones y nuestra fisiología, e incapaces de tocar el instrumento del cerebro. Entonces, cerremos aquí y vamos a hacer una práctica. Vamos a ver.
Voy a abrir entonces aquí mi pantalla. Van ustedes a observarme. Permítanme. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer una práctica muy interesante. Seguramente quienes han tomado nuestro curso virtual Fundamentos Teórico-Clínicos del Neurofeedback y han tomado algunos otros cursos, seminarios con nosotros, seguramente ya habrán tenido la oportunidad de observar este dispositivo, lo habrán podido ver funcionando en tiempo real. Sin embargo, yo pues siempre tratamos de innovar, vamos a mostrar algo diferente y no solamente vamos a observar la biorretroalimentación en tiempo real, sino que voy a colocar diferentes estímulos. Yo voy a hacer el conejillo de Indias, voy a colocar diferentes estímulos y vamos a ver mi reacción emocional frente a esto. Obviamente es difícil para ustedes, digamos, recibir esta información en un solo sentido. Es mucho más, obviamente, productivo cuando cada uno de los participantes tiene un dispositivo y puede interactuar. Tenemos en los talleres gente de negocios, hablan precisamente de negocios, de economía, de política, en fin, y podemos apreciar en tiempo real en cada una de esas computadoras sus reacciones fisiológicas, de manera que podemos determinar si están emocionados, si están desmotivados de pronto con la conversación, con el tema, si hubo algo en particular que les disparó, que le causó un impacto emocional importante, entre otras cosas. Y bueno, esto se va incorporando, digamos, a los esquemas de interacción social de manera muy interesante. Bien, entonces para quienes no conocen un dispositivo de estos de biorretroalimentación, entonces pues fíjense, es un aparatico que parece un reproductor de MP3, tal vez un poco más grande. Para los de generaciones anteriores se les parecería a un Walkman, ¿sí? Ya probablemente eso no existe, sea una pieza de museo, al paso que va el desarrollo de la tecnología, pero vemos que tiene dos conexiones. Una conexión va al puerto USB de la computadora para transmitir los datos fisiológicos, de manera que un software pueda procesar esta información fisiológica. Ahí lo conecté, y el otro cable es un sensor que va ubicado en la base de los dedos, tiene que estar haciendo contacto directo con la piel. Allí lo están ustedes observando, pero todavía no estamos recibiendo datos. Ahora sí, sabemos que está recibiendo datos fisiológicos por el LED, el diodo emisor de luz que aparece en diferentes colores. O sea, ahí ya estoy recibiendo información a través de ese LED. Pero vamos a abrir un software aquí, que es el que nos va a dar la biorretroalimentación, porque hasta el momento yo sé que está registrando un proceso fisiológico en particular, pero aún no tengo retorno de datos. No puedo saber en este momento si estoy emocionado, si estoy relajado, etcétera. Vamos a ver cómo funciona. Nunca he probado este sistema con el video abierto. Si tienen dificultades ustedes para observar lo que haga yo en la pantalla, pues me lo hacen saber para apagar la cámara. Todo esto. Entonces nos vamos al primero, que son ejercicios tradicionales de biorretroalimentación, ¿sí? Donde hay una reacción a un estado de relajación y hay una reacción diferente para un estado de activación del sistema autónomo o de la respuesta galvánica de la piel como respuesta a estrés o a emociones fuertes, o también a carga cognitiva. Cuando hay carga cognitiva, cuando es difícil procesar cognitivamente una información, esto genera estrés
y activa el sistema de la respuesta galvánica de la piel. Es decir, el sistema está activado y mientras más dificultad cause el procesamiento de esta información, pues más se va a activar hasta el punto de llegar a recargarse y entrar en un proceso incluso de ansiedad. Cuando el procesamiento cognitivo o un aprendizaje en particular no causa tanta dificultad, no hay carga, no está sobrecargado el procesamiento de la voz, entonces va a interpretarse como estados de relajación. Entonces ya les dije, bueno, en resumidas palabras, un aprendizaje, cuando cuesta mucho trabajo un aprendizaje, se sobrecarga el sistema, ¿sí? Se activa el sistema. Cuando tiene alguien facilidad, un talento en particular para aprender cierta acción, ¿sí? Cierto procedimiento, el sistema no va a estar sobrecargado y eso se va a manifestar en un estado de relajación o de respuesta galvánica de la piel bajo. Bien, entonces vamos a mirar entonces de qué se trata. Vamos a ver, por ejemplo, voy a detener un momento el video para que ustedes puedan observar lo que sucede sin mucha alteración. Probablemente, como vamos a transmitir secuencias de video, es probable que lo vean en cámara lenta o incluso en secuencias de imágenes. Lo que yo voy a hacer, la retroalimentación que voy a recibir sobre, o la información que yo voy a recibir sobre el estado de mi respuesta galvánica de la piel, de lo cual no tengo absoluta conciencia en la vida cotidiana, van a ser unas burbujas. Esas burbujas, en el momento en que mi sistema, que mi procesamiento cognitivo esté sobrecargado de alguna manera, es decir, que me cueste trabajo realizar una acción o adquirir un aprendizaje, etcétera, o que esté, digamos, un poco estresado, ansioso, o incluso también puede ser emocionado, esas burbujas se van a esparcir a lo largo de la pantalla. Pero y cuando yo esté muy concentrado, pero esa concentración no me genere estrés, sino que esté completamente relajado, las burbujas se van a concentrar en el centro de la pantalla. Yo tengo que tratar de mantener las burbujas en el centro de la pantalla el mayor tiempo posible. ¿De acuerdo? De eso se trata la biorretroalimentación. Es decir, esa sesión me va a enseñar a mí, que no tengo ni idea de lo que se siente estar en un estado de máximo rendimiento, a permanecer concentrado y relajado al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver. Ahí aparecen las burbujas. Voy a concentrarme justo en el centro de la pantalla, tratando de aislar las emociones, tratando de estar muy relajado. Y fíjense cómo se acercan las burbujas al centro de la pantalla. Voy a abrir la cámara para que ustedes observen el estado en el que me encuentro. Y estoy absolutamente concentrado y al mismo tiempo relajado, porque las burbujas están en el centro de la pantalla. Vamos a tratar de llevarlas nuevamente allí.
Observen ustedes que a diferencia de hace unos minutos, me está costando mucho trabajo llevar las burbujas al centro y resulta que a pesar de que de que ustedes ven que mi expresión y mi mirada están en el mismo punto y mi expresión está igual, están pasando otros pensamientos y distracciones. Tengo distracciones por mi cabeza. Por ejemplo, me apareció en la pantalla un mensaje porque puse el mouse en una de las herramientas del sistema de web conferencia y eso me distrajo. Es muy fácil confundirnos con relación al estado de conciencia, estado de atención y emocional de las otras personas. No sabemos realmente qué están pensando o cómo se están sintiendo las otras personas y por eso pues nos engañamos constantemente de manera tan fácil. Un niño, por ejemplo, digamos, usted lo ha notado, ustedes pueden estar regañando a su hijo o su hija y él o ella lo puede estar mirando fijamente a los ojos y cualquiera pensaría, no, me está prestando muchísima atención. Y resulta que está pensando en a qué horas va a terminar el regaño para ir a hacer lo que estaba haciendo. Observen que otra cosa muy importante, mientras hablo y mientras estoy concentrado en lo que les estoy diciendo, fíjense que logré llevar las burbujas al centro de la pantalla. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Un estado de concentración relajada tiene una estrecha relación también con el sistema autónomo, con este proceso fisiológico en particular, que es la respuesta galvánica de la piel. Y no es de extrañar entonces que la respuesta galvánica de la piel sea uno de los principales procesos fisiológicos que se tienen en cuenta en la poligrafía. La poligrafía no es más que un protocolo de biofeedback o de biorretroalimentación. Fíjense que yo estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo y fíjense con dónde están. No me cuesta trabajo realmente exponer este tema porque ya lo hemos trabajado muy ampliamente y fíjense dónde están las burbujas. Es decir, no me causan una sobrecarga cognitiva para nada lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con mucha seguridad. Pero si ustedes me ponen a hablar de un tema en el cual tenga muchas dudas, entonces seguramente las burbujas se van a dispersar. ¿Por qué? Porque me va a causar un poco de ansiedad, ¿sí? No sé si alguien quiera hacer alguna muestra de algún tema de pronto que puedan dominar y que probablemente no domine yo. Fíjense, pensé solamente en política y miren, y hubo una respuesta inmediata, ¿sí? Las burbujas empezaron a dispersarse. ¿Por qué? Porque realmente no me gusta la política. Observen. Bien. Ahora pensé en religión. Bueno, seguramente, bueno, no encuentro una forma más tangible, más objetiva, precisamente de demostrar la seguridad o la capacidad que tiene, o la competencia que tiene una persona en un ámbito, en un campo en particular, que a través del sistema de web conferencia. Perdón, el sistema de web conferencia, fíjense que ya estoy distraído y se correlaciona, sí, es comparable con la reacción de las burbujas que están completamente dispersas, ¿sí? Bien, voy a detener entonces el sistema. Como se pudieron dar cuenta, funcionó perfectamente de acuerdo a los eventos que estaban ustedes observando. Y vemos, cuando terminamos la práctica, vemos una gráfica, ¿sí? Les voy a explicar de qué se trata esta gráfica. Veamos. Bien.
Ustedes ven la línea punteada, ¿sí? La línea punteada es simplemente la línea de base. Es el primer registro fisiológico que el sistema captó. A partir de ahí va a ser una comparación de la fluctuación fisiológica del sujeto de acuerdo a, pues, a la experiencia que esté realizando. Entonces, la línea continua es el porcentaje, el promedio del registro fisiológico a lo largo de toda la sesión. Entonces, vemos que la línea continua está muy por debajo de la línea discontinua, de la línea de base. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en promedio estuve muy concentrado y más relajado que al inicio de la sesión, ¿sí? Lo cual pues es muy positivo. Fíjense que yo estaba hablando, estaba exponiendo, etcétera, y a pesar de eso pues lo hice con bastante seguridad, con bastante propiedad, con dominio, con destreza, lo cual me enorgullece muchísimo. Entonces, en la medida en que la gráfica baje, es indicador de relajación, es decir, hubo menos conductancia de la piel. Menos conductancia quiere decir que la piel estuvo más seca y por lo tanto dificulta más el paso de la energía. A mayor conductancia, mayor indicación de estrés. No necesariamente de estrés, bueno, el estrés primero que todo hay que desmitificarlo, como decía el doctor Sebastián Segura el día de ayer. El estrés no necesariamente es malo, el estrés es una condición de supervivencia. No tenemos dominio sobre el estrés precisamente para actuar rápidamente cuando estamos frente a un peligro o a una situación crítica. Se empieza a volver problemático cuando empezamos a entrar en estados de ansiedad, cuando se recarga ya el sistema autónomo y esto nos empieza a generar una cantidad de inconvenientes, tanto fisiológicos como cognitivos, como emocionales, etc. Entonces, fíjense que en el momento en que empecé a pensar en política, en religión y todas esas cosas que no domino, pues se me disparó la respuesta galvánica de la piel, ¿cierto? No se trata, pero no siempre debe ser interpretado de la misma manera. Si tuviera, por ejemplo, si uno de ustedes me estuviera enseñando una ecuación matemática, por ejemplo, seguramente eso también me produciría una fuerte activación. Y fíjense que no es otro tipo de información, ¿sí? No estoy pensando en algo que no me guste, sino simplemente un aprendizaje que me puede causar dificultad, que puede sobrecargar, digamos, el procesamiento cognitivo. Bien, entonces, bueno, esa es la parte gráfica. Ahora, en la parte de abajo, ustedes están observando los datos absolutos. Es decir, esto sí no tiene controversia alguna. Estamos hablando de medición fisiológica de este proceso. Entonces, inició en 169.7 k-ohms, que es la unidad de medida de la impedancia o conductancia de la piel. El máximo obtenido fue de 254.3 k-ohms. El promedio, digamos, el inicio de la actividad electrodérmica es este. O sea, aquí tenemos, ¿cuánto es? 169.7 k-ohms, ahí. Y el de máxima actividad electrodérmica, el mínimo se relaciona con el máximo estrés, ¿sí? Es inversamente proporcional. Entonces, 254.3 k-ohms fue el máximo el promedio de relajación. Aquí lo señalo, es este punto de acá, 254.3 k-ohms. El promedio fue de 217.7 k-ohms, que corresponde a la línea media, a la línea continua. Y el mínimo de
de conductancia de la piel fue de 132.4 k-ohms, que es el punto más superior, ¿sí? Pero no hay que dejarnos llevar por, o sea, los valores absolutos es la medición de la respuesta galvánica de la piel de esa persona bajo esas condiciones en las que se está registrando actualmente. Pero esas condiciones varían de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí tengo un aire acondicionado que me reseca la piel. Hay muchos factores, la humedad del ambiente, la altura probablemente, entre muchas otras cosas, la presión atmosférica, etcétera. De modo que estos valores absolutos no son para nada convenientes para comparar con otras personas. Los valores relativos son los que sí nos van a servir para comparar nuestro rendimiento con otras personas. Entonces, fíjense, el porcentaje corresponde a la fluctuación, ¿sí? a la fluctuación de la actividad electrodérmica a lo largo de toda la sesión. De modo que es mucho más fácil compararlo, o más conveniente compararlo con el de otras personas. Entonces, el máximo con relación a la línea de base, o sea, el máximo de relajación fue de 49.9%, que es ese punto más bajo de la gráfica. El mínimo fue de menos 22.0, que es el punto más alto de la gráfica, pero en promedio me mantuve más relajado y concentrado al mismo tiempo en un 28.2% con respecto a la línea de base, ¿sí? Como hablamos de porcentaje, entonces ahí sí podemos comparar el rendimiento de diferentes sujetos y determinar cuál persona, por ejemplo, tiene mayor dominio, destreza, etcétera, sobre un tópico en particular, de acuerdo a sus manifestaciones fisiológicas. Es interesante porque el desarrollador de este sistema se ha recorrido prácticamente el mundo realizando registros, talleres, seminarios, en fin, con relación a la psicointeractividad que llama él, y llama la atención algunos resultados que él ha observado. Y por ejemplo, en mucha mayor relajación en porcentaje, teniendo en cuenta los valores relativos en las personas orientales que en los occidentales. Tiene una facilidad asombrosa de relajación. De hecho, quien lleva el récord de porcentaje de relajación en la respuesta galvánica de la piel es una microempresaria filipina que alcanzó un 800%. En los orientales él ha observado que logran más de un 100% de relajación. En los occidentales rara vez han llegado a un 80, un 100%, sin entrenamiento, porque con entrenamiento son capaces de lograr mucho más. Ténganlo en cuenta eso. El organismo es completamente maleable, se adapta a diferentes circunstancias y sobre todo a la práctica de una experiencia en particular. De modo que realizando esta práctica con frecuencia, obviamente se va alcanzando mayores logros en una u otra dirección, porque no necesariamente el objetivo es relajar a la persona. Muchas veces hay personas demasiado relajadas que necesitan entrenarse para reaccionar rápidamente ante un estímulo, como por ejemplo un controlador aéreo. Un controlador aéreo no puede ser una persona predominantemente relajada. Esto ofrece entonces muchas otras alternativas. Hay diferentes tipos de retroalimentación. Vámonos por ejemplo a la montaña rusa. La montaña rusa se trata de alcanzar el máximo de la velocidad a través de la relajación de la persona. Bueno, podemos establecerlo como que sea que aumenta la velocidad de acuerdo a mayor relajación, o podemos establecer también el límite o la configuración para que aumente la velocidad con el nivel de activación de la persona, es decir, el estrés. Recuerden que el estrés en ciertas ocasiones, en ciertos oficios es necesario. Un corredor, un agente bursátil, alguien
que trabaje en la bolsa necesita activarse rápidamente en cuestión de segundos. Bien, mientras voy hablando, observen ustedes cómo va aumentando. Bueno, en este momento está reduciéndose la velocidad, está aumentando nuevamente, y aquí tenemos como parámetro simplemente de referencia kilómetros por hora, pero obviamente lo que está registrando el sistema son los k-ohms de la respuesta galvánica de mi piel. Y esta la montaña rusa responde a mi estado, a cualquier emoción, a cualquier distracción, disminuyendo la velocidad. De manera que si me pongo otra vez a pensar en aquellas, en política, en religión, empieza a disminuir. Ahora está subiendo otra vez porque realmente pues estoy concentrado en lo que estoy diciendo, pero voy a tratar de distraerme mirando otra cosa. Me voy a mirar para otro lado, a mirar para el techo, como dirían, y fíjense cómo se redujo la actividad. Bueno, miren, me concentro nuevamente e inmediatamente responde, subiendo la velocidad. Me distraigo otra vez, mirando alguna cosa, y bueno, no logro. Lo que estaba intentando hacer es distraerme tanto que llega a un punto incluso en que la montaña rusa se detiene. Es muy importante, digamos, en una organización, cuántos funcionarios probablemente entran en pánico frente a una situación crítica y no logran recuperarse lo suficientemente rápido como para tomar decisiones acertadas. Esto es fundamental. Nosotros hemos hecho muchas prácticas, probablemente algunos de ustedes ya les hemos practicado esto, y la reacción fisiológica depende también de parámetros específicos o características específicas de la personalidad. Hay personas que se tardan más en reaccionar que otras, y eso perfectamente queda plasmado en este sistema. Hay muchos, por ejemplo, a los que han practicado de la montaña rusa, y de pronto se sacan de foco con un estímulo que se le pase, un contacto físico, entre otras cosas, entran en alerta y la montaña rusa se detiene y no logran hacer que se mueva nuevamente. Mientras que hay otras personas que, podríamos decirlo vulgarmente, no lo toman muy a pecho el estímulo, o les causa menos impacto, o bueno, les causa el mismo impacto porque igual se detiene la montaña rusa, pero inmediatamente recuperan el estado de máximo rendimiento y la montaña rusa logra arrancar nuevamente. Eso, pues si eso lo traducimos a las competencias laborales, pues imagínense los resultados tan positivos que podríamos tener en el entrenamiento de este tipo de personas que en un momento dado frenan la organización, sobre todo si están ocupando altos cargos. Entonces, la asertividad en la toma de decisiones puede ser entrenada mediante este sistema también. Procesos psicofisiológicos de entrenamiento. Bien. Ahora, hay formas más inteligentes, digamos, donde ya se necesita no solamente mantenerse relajado, sino mantener un estado de equilibrio perfecto entre la activación y la relajación. Si digamos, un presidente de una empresa necesita un equilibrio emocional muy por encima de la media poblacional para transmitirle mucha seguridad a su equipo de trabajo, entre muchas otras cosas. Más competente es un líder, más seguro está de sí mismo, entre otras cosas, y mayor capacidad tiene de transmitirle confianza a su equipo de trabajo.
Para ese ejercicio, para esa competencia particular de liderazgo y de máximo rendimiento, está perfectamente configurado este ejercicio. Se trata de que la persona tiene que mantener el mayor tiempo posible la bola en la mitad de la balanza. Si se dirige demasiado si se dirige hacia el lado derecho, significa que está muy activado, y si se dirige hacia el lado izquierdo, significa que está muy relajado. El punto medio significa un nivel perfecto de concentración y relajación al mismo tiempo. Como ustedes se pueden dar cuenta, la práctica, yo no he hecho un entrenamiento formal de biofeedback para el máximo rendimiento, pero sí he hecho realmente muchas exposiciones, muchas prácticas de este ejercicio. Algunos de ustedes pueden dar cuenta de ello, y solamente con esas prácticas, fíjense digamos la destreza que ha adquirido para mantener esa bola en el centro. Y créanme que no es nada fácil. Muchos de ustedes, bueno, algunos pocos de quienes están conectados en este momento habrán experimentado esto, y en cuestión de segundos la bola se sale de la balanza. Este es bueno, el sistema funciona bastante bien. Voy a tratar de pensar en otra cosa. Fíjense lo que sucede. Ahí ya estoy perdiendo el equilibrio emocional, ¿sí? Bien, vamos a ver. Entonces, aquí es normal que hayan fluctuaciones porque tienen que alcanzar un dominio tal de esa información de la cual normalmente no tenemos dominio, para compensar un estado de mayor relajación con un poco más de activación. Es decir, cuando la bola me indica mayor nivel de concentración, de relajación, me estoy relajando demasiado, inmediatamente tengo que aprender a reaccionar para activarme. La gente puede hacer muchas cosas. Hay gente que tensa los músculos, hay gente que respira más rápido, otros que respiran más lento, pero el objetivo es lograrlo todo aquí, ¿sí? En las emociones, en los pensamientos, sin, digamos, reacciones físicas. Obviamente ustedes han visto que los deportistas tienen toda clase de hábitos físicos, precisamente para entrar de un estado de relajación a un estado de activación inmediata. En taekwondo, por ejemplo, en las artes marciales están los gritos, ellos mismos se golpean para estimularse, entre muchas otras cosas. Hay otros que respiran profundo antes de iniciar una competencia para tratar de relajarse, entre muchas otras cosas, o de activarse. Con este sistema ustedes aprenden más de lo que puedan aprender de ustedes mismos que de cualquier otra forma. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, voy a hacer una prueba en tiempo real de varias cosas para que ustedes observen qué puede no gustarme, qué puede gustarme, entre otras cosas. Vamos a verlo aquí. Miren, aquí lo que ustedes están viendo es la gráfica de mi estado, de mi respuesta galvánica de la piel, o de mi estado de conciencia y de relajación en tiempo real. Ahí, por ejemplo, ven que la gráfica va para abajo, quiere decir que estoy completamente relajado y concentrado al mismo tiempo. Es el momento en que podemos hacer cualquier tipo de experimento, de experiencia frente a diferentes estímulos, y ver cómo reacciona esa persona frente a ese estímulo. Vamos a mirar, por ejemplo, un estímulo sonoro. Vamos a colocar, disculpen, vamos a colocar vamos a ver cómo reacciono frente a una canción específica. Observen que la reacción es inmediata.
Hay, hay una emoción, un impacto emocional inicial, pero en la medida en que continúa el estímulo, fíjense que no, o sea, el impacto emocional no se mantuvo. Por lo tanto, eso es un indicador, lo interpreto yo así, de que realmente no causó un impacto emocional muy grande. Es decir, no me gustó. Vamos a poner otra música. Bien, sigo muy relajado, ¿sí? Vamos a probar otra cosa. Sin embargo, hubo un poquito más de emoción que al principio. Vamos a probar con diferentes estímulos, a ver realmente qué me mueve. Permítanme, voy a detener aquí. Vamos a observar con el video a ver si me causa otro tipo de... Vamos a mirar. Esa es la parte en que se debe disparar la respuesta galvánica a la piel. Ya lo veremos en la gráfica. Sí, bueno, una subida aquí interesante. Bueno, vamos a detenernos ahí y vamos a ver la gráfica, a ver qué sucedió. Fíjense que hubo 3 momentos de activación y de un momento a otro pues me empecé a habituar a la canción y entonces empezó a bajar el interés, ¿sí? Cuando puse el video hubo otro momento de emoción y seguramente este que fue la subida más permanente fue seguramente cuando la muchacha se estaba colocando los cielos. No más palabras al respecto. Pero entonces vamos entrándonos a la parte no tan tradicional de la retroalimentación, que es cuando alcanzamos niveles de conciencia altos sobre el dominio de ese proceso fisiológico que anteriormente era completamente invisible para nosotros. Entonces podemos tomar decisiones con respecto a esa retroalimentación, procesar la información y responder, dar una respuesta frente a ese estímulo. Entonces les voy a mostrar específicamente de qué hablo. A continuación ustedes van a ver una gráfica, van a ver 2 gráficas. Una es real y otra es falsa. Tengo que escoger cuál es la verdadera en el menor tiempo posible, porque el tiempo se me va disminuyendo. En la medida en que yo responda correctamente, ese tiempo se va aumentando. Entonces tengo que permanecer en el juego la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Fíjense que ya ahí estoy procesando información emocional, reconocimiento de estados muy profundos. Entonces, miren, correcto, escogí el de la izquierda porque sé que arranqué, que estoy muy relajado el día de hoy. Correcto.
Oh, aquí me equivoqué, aquí me emocioné un poco y escogí la que estaba bajando. Aquí me equivoqué también y el tiempo me quedan solamente 4 minutos. Escogí bien y me aumenta el tiempo nuevamente. Correcto. Fíjense, ya conozco bastante bien mi reacción fisiológica de la respuesta galvánica de la piel. Ay, se me acabó el tiempo. Bueno, fíjense, aquí está la gráfica y hay otra actividad bastante interesante donde yo mismo tengo que graficar mi estado fisiológico y después se va a comparar con el registro real y me va a decir cuál es el porcentaje de correspondencia entre lo que yo hice o que creo que, digamos, que pudo haber estado sucediendo y la realidad. Las percepciones, oiga, fíjense, la interpretación de las situaciones es fundamental para el adecuado funcionamiento de cualquier organización. Y esto, con esta práctica, estamos aprendiendo a contrastar lo que pensamos de procesos que pueden no ser tan tangibles, ¿sí? tan visibles, con lo que es la realidad. Vamos a ver, por ejemplo, acá, yo tengo el control aquí de la gráfica y yo mismo estoy dibujando para que vean que es así. Fíjense lo que estoy haciendo, ¿sí? Obviamente no va a haber mucha correspondencia, pero voy a empezar entonces a dibujar mi gráfica, mi estado emocional, para ver qué tanta correspondencia tengo. Vamos a ver. Estuve muy lejos de la realidad, ¿sí? Fíjense que la gráfica azul es lo que yo dibujé y la gris es la realidad. Pero obviamente, pues aquí me alejé demasiado de la realidad para demostrarles a ustedes cómo funcionaba pues, el sistema. Pero fíjense que después de esto sí hubo cierta correspondencia. Por último, quiero mostrarles la aplicación que esto tiene a nivel de grupos. Es el único sistema que conozco que permite realizar sesiones de biorretroalimentación en grupos y esto es fundamental precisamente para trabajar lo que es para fortificar lo que es el trabajo en grupo, en equipo, sincronizar estados de ánimo, entre muchas otras cosas. Voy a detenerlo aquí. Hay muchas otras actividades, incluso pueden ustedes contrastar el rendimiento cognitivo con la práctica. De hecho, me gustaría hacerlo. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero se imaginan ustedes, por ejemplo, poder medir el nivel de estrés de la persona cuando está realizando ejercicios con el software cognitivo que mostramos el día de ayer. Bueno, eso es realmente fantástico y de hecho eso lo hicimos en el experimento que les mostré el día de ayer, como en la primera sesión versus la nueva sesión de entrenamiento, en la última sesión hubo una reducción bastante importante de la conductancia de la piel con respecto a la primera sesión, en donde para mí era un poco más difícil realizar la actividad de memoria de trabajo. Vamos a ver un corto video de una sesión en grupo. Miren, regularmente nos reunimos diferentes personajes alrededor del mundo en torno a esta plataforma. Cada una de estas personas, hay una persona allí de Polonia, otro de Brasil, otra de Alemania, estoy yo desde aquí, desde Colombia, y hay alguien de Tailandia conectados. Hay diferentes, bueno, nos separa el océano y nos separan diferentes horas unos de otros. Sin embargo, coincidimos todos en la misma plataforma virtual. Cada uno de esos personajes tiene un dispositivo de
biorretroalimentación de respuesta galvánica de la piel, y hay un coordinador que está sincronizando la actividad. Entonces, vamos a verla a cada uno de los participantes. A cada uno de los participantes tiene un indicador de su estado fisiológico en tiempo real. Nos estamos comunicando todos por vía Skype, y fíjense que hay un aro. Esos aros suben en la pantalla en la medida que cada una de las personas o la persona correspondiente se active o se emocione, y bajan en la pantalla en la medida en que nos relajemos. Yo sé cuál soy yo porque el aro correspondiente a mí es tiene un color diferente, es el de color blanco, como pueden darse cuenta. Bueno, y otra cosa es que ahí el coordinador está realizando una sesión de telecoaching. Él nos está dirigiendo en uno u otro sentido de acuerdo a los objetivos de la sesión. En este caso, por ejemplo, nos está instruyendo para que mantengamos un estado de máximo rendimiento, de equilibrio, si lo prefieren. Es decir, ni demasiado relajados ni demasiado activados. Y fíjense cómo logramos a lo largo de varias sesiones sincronizarnos en un punto específico. En algunos lugares está tarde, en otros lugares es de día, y aún así, bueno, y hay diferentes niveles de temperatura, etcétera. Están los ciclos circadianos, entre muchas otras cosas, pero aún así, a voluntad, logramos establecer un estado de conciencia y fisiológico particular. Pero también hay competencias, unas competencias muy divertidas. Fíjense aquí, por ejemplo, aquí se trata de una competencia de máximo rendimiento con referentes fisiológicos. Entonces, a cada uno de los personajes le corresponde un delfín. Se trata de tratar de llegar de primero al otro lado, al lado derecho. ¿Cómo se logra? Bueno, el que más relajado y concentrado al mismo tiempo esté, logra avanzar por encima de los demás. Aquí el mío es el blanco, estoy en el grupo promedio, pero ustedes van a ver más adelante cómo uno de los de atrás se dispara. Miren cómo el de abajo se disparó de un momento a otro, ¿sí? Dejándonos a todos atrás. Muy bien. Esto, pues en una organización estimula la competitividad, estimula la sincronía, el trabajo en equipo, facilita la toma de decisiones, estados de seguridad, de reconocimiento de estados emocionales en otras personas, entre muchas otras cosas. Vamos a dar por terminada esta sesión